Listo, buenas noches. Vamos a dar inicio a la continuación del neurocurrículo. Hemos partido desde un poco desde el desarrollo histórico, hemos visto los enfoques, hemos visto la plasticidad cerebral, hemos hecho una analogía de las competencias del cerebro con una computadora, hemos visto las formas en las que se puede estudiar el cerebro, desde su actividad química, su actividad eléctrica, su estructura, ¿no? Para llegar a una hipótesis que les compartí la semana anterior de que somos modificadores cerebrales. Y allí también hemos analizado qué podemos modificar o qué modificamos concretamente. Y habíamos visto que sí, nuestra acción como educadores puede modificar desde la estructura, ¿no? Creando nuevos conocimientos, se van a crear sinapsis y si se repiten estos conocimientos, las sinapsis van a formar redes, ¿no? Y estas redes van a dar lugar a las funciones, ¿no? O sea, podemos modificar la estructura. Las redes necesitan espacio, ¿no? En el cerebro, entonces se modifica la estructura. No es que el cerebro sigue creciendo, sino que se van a formar más surcos, ¿no? También, claro, en la etapa inicial, sí, el cerebro va creciendo de 700 gramos con los que nacemos, más o menos a los 2 años y medio tenemos 1400 gramos, pero no hemos aumentado ni una sola neurona. ¿Qué ha pasado? Ha habido asociaciones, ¿no? Entonces, también estábamos viendo que nosotros podíamos cambiar la actividad eléctrica. ¿Y qué es la actividad eléctrica? O sea, nuestro cerebro, entre sinapsis, entre neurona y neurona, hay un intercambio químico y eléctrico. En el intercambio eléctrico se da en forma de ondas, ¿no? El potencial de acción que sale de una neurona a otra es a través de ondas cerebrales, y estas ondas cerebrales se representan como son como osciladores, decíamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a más rápidos son los disparos, las ondas son más cortas, ¿verdad? Pero más rápidas. Entonces, podemos cambiar esa actividad eléctrica. ¿Por qué? Porque están muy relacionadas con conductas y con emociones también, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a memorizar, hay acetilcolina, pero si yo voy a estar de miedo, cortisol, si estoy enojado, adrenalina, en un entorno grato, agradable, rico en relaciones, va a haber serotonina. Cuando están leyendo, escribiendo, estamos en ondas alfa, pero en una competencia en ondas beta, ¿verdad? Y si estamos en una introspección profunda, en una meditación, estamos haciendo un autoanálisis, un proyecto de vida, si estamos pues aislados del mundo y trabajando realmente habiendo bajado el volumen de todos los estímulos externos, entonces estamos en ondas gamma. Podemos cambiar eso, pero también podemos cambiar la actividad química, les decía, ¿no? Eh, la actividad química también se da en la sinapsis. Hay una neurona que es la que va a través del potencial de acción, hay intercambio, hay un potencial de acción que es eléctrico, pero también salen de las vesículas de las terminales, salen como bolitas que son neurotransmisores que pasan a la sinapsis, a la dendrita, a la neurona receptora, ¿no? Y ahí están los neurotransmisores, que son lo que les decía, ¿no? Las conductas, los sentimientos, y también podemos cambiar las funciones. ¿Cómo cambiamos las funciones? Es a través de la enseñanza, ¿no? Específicamente, nosotros podemos incrementar los niveles de atención o bajar los niveles de atención. Y si proponemos algo con reto, algo novedoso, la atención se va a incrementar, digamos, ¿no? O de pronto yo utilizo gráficos, pero al lado utilizo texto. Y si utilizo los títulos subrayados, pero también pongo audios y pongo movimiento, puedo integrar todas las percepciones y estoy trabajando una función. Pero si yo les pido un ensayo, les pido un artículo o un examen memorístico o un ensayo crítico, o un examen de concepto, ¿no? Estoy trabajando toda la función cognitiva, pensamiento, de razonamiento, de comprensión, ¿verdad? Entonces podemos nosotros cambiar la estructura, podemos cambiar la actividad eléctrica, la actividad química, las funciones también, ¿no? El oxígeno
que requiere el cerebro para funcionar llega a través de la sangre. Pero bueno, nosotros no estudiamos eso, pero también así se estudia el cerebro, ¿no? Desde ese componente que tiene que ver con la sangre que llega al cerebro como alimento. Después decíamos que como modificadores cerebrales tendríamos que adoptar una postura y bueno, la hemos adoptado, que es de mucha responsabilidad y finalmente veíamos lo que es el neurocurrículo, ¿no? O la neurodidáctica. Básicamente la neurodidáctica la tomábamos como el arte de enseñar. ¿Sí? ¿En base a qué? A las competencias del cerebro humano, ¿no? Pero reconociendo que el cerebro humano es diferente, tiene sus características en cada etapa del ciclo vital, ¿no? Entonces, para eso estábamos viendo los métodos. Decíamos que los métodos que más se acercan, bueno, decíamos primero que podemos, no vamos a cambiar los contenidos, nosotros no podemos cambiar los contenidos, por ejemplo, nos dan contenidos mínimos, es más, los que hacen, los curriculistas, los que hacen diseño curricular, ellos sí pueden diseñar los contenidos y los contenidos se diseñan en base a necesidades, a un diagnóstico de necesidades, ¿no? Por ejemplo, para abrir una carrera, se tiene que hacer un diagnóstico serio de necesidades, entrevistas, pruebas y todo para diseñar el currículo. Una vez que está diseñado el currículo, que es lo que voy a enseñar, entonces hay contenidos mínimos que no vamos a poder cambiar, pero sin embargo, lo que podemos hacer en base a los resultados de las investigaciones en neurociencias es que podemos cambiar la forma en la que concretamos esos contenidos, ¿no? Nos decíamos que tenemos que presentarlos de forma siempre novedosa. ¿Por qué? Porque la novedad enciende al cerebro, ¿no? Con reto. Ir más allá de lo programado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay reto, el cerebro se enciende más, los estudiantes rinden mejor. Ese hay objetivo de logro, ¿no? Y esa recompensa que los estudiantes obtienen al llegar al objetivo, sella, ¿no? Con acetilcolina las neuronas, las sinapsis que se han hecho. Es decir, la recompensa va a fijar los aprendizajes. Y la recompensa no necesariamente es un dulce, un punto, o 5 pesos, no. A veces cuando ya estamos en niveles de educación superior, la recompensa es haber logrado un objetivo, ¿sí? Ese objetivo va a hacer que yo llegue al logro y se secreta dopamina en mi cerebro, ¿no? Y acetilcolina. Entonces es ella. Y bueno, también veíamos que los métodos grupales son los que también son coherentes, ¿no? Con el cerebro, porque nuestro cerebro funciona en redes. Entonces también decíamos enlazar contenidos, esos métodos globales, ¿no? O los métodos que desarrollan el cerebro total. Por ejemplo, estos métodos que trabajan mucho con la parte simbólica, pero también la parte gráfica, ¿sí? La parte pragmática, no solo la parte teórico-reflexiva, sino también la parte pragmática. Métodos que integran, por ejemplo, la neurodiversidad, ¿no? Por ejemplo, se planifica y se utiliza todos los tipos de materiales de forma tal que respondan a toda la diversidad. Y entonces veíamos también el método cooperativo, veíamos los métodos globales, ¿no? Pero también veíamos estos métodos que incluyen varias disciplinas, ¿no? Bueno, en alguna bibliografía he leído que se los denomina métodos complejos. ¿Por qué? Porque incluyen varias disciplinas y además involucran al estudiante como actor del aprendizaje. Y posteriormente habíamos visto, nos hemos quedado en estrategias y hoy día vamos a ver estrategias de aprendizaje. Para aclarar simplemente qué es una estrategia. Vamos a partir nosotros de estrategias didácticas, ¿no? Entonces, dice, son todas las actividades y acciones programadas para que los estudiantes aprendan. Estas estrategias siempre dependen del tema y del nivel educativo, pero algo que hay que tener en cuenta es que tenemos que diferenciar técnica de estrategia, ¿ya? Cuando bajo el enfoque de educación tradicional, cuando trabajábamos por objetivos y cuando estábamos un poco en la línea conductista, nos apoyábamos en las técnicas de enseñanza.
¿Y qué quiere decir técnicas? Son técnicas, ¿no? Es que están diseñadas desde afuera y son totalmente controladas por el docente, por el educador. Ya, el objetivo de una técnica es también que aprendan, pero eh, desde mi actividad no se tomaban en cuenta los procesos mentales que ocurrían en la mente del estudiante cuando aprendía. Ya eso viene la psicología cognitiva, les decía. Entonces, ¿qué serán las estrategias neurodidácticas, no? Son acciones y actividades programadas para que los estudiantes aprendan, ¿sí? Pero de acuerdo o sea, con el conocimiento de cómo aprende el cerebro humano. Hemos dicho que el cerebro humano aprende de forma ACA, ¿no? ACA, ustedes dirán que es ACA, activa, constructiva y acumulativa. Pero las estrategias no se diseñan desde afuera solamente y por lo tanto tenemos dos tipos de estrategias. Tenemos estrategias de enseñanza y tenemos estrategias de aprendizaje. O sea, las estrategias de enseñanza se van a diseñar en mi mente, ¿ya? Y las estrategias de aprendizaje se van a diseñar en la mente del estudiante. Pero las estrategias se tienen que aprender, son procesos mentales que se los va a ir ejercitando no una vez, para convertirse en estrategias que ya van a ser como procedimientos mentales automáticos, entonces se tiene que practicar. Cuando nosotros hacemos este tipo de enseñanza, utilizamos estrategias neurodidácticas, eh, tenemos que ver que hay dos enfoques. En el mundo hay dos enfoques, ¿no? Se enseña desde el enfoque directo o del enfoque de infusión. El enfoque directo quiere decir que yo utilizo estas estrategias eh, con cualquier material, ¿ya? Puedo abrir en la universidad talleres de estrategias, listo. Y utilizo cualquier tema. Pero cuando yo utilizo el enfoque de infusión, es decir, yo uso estas estrategias durante mi materia. ¿Y cómo? Con el conocimiento de qué está pasando en la mente en ese momento o con el conocimiento de qué funciones estoy activando en ese momento. Entonces, ¿cómo surgen las estrategias? Las estrategias en realidad, bueno, primero, para que yo, educador, profesor, docente, catedrático, enseñe estrategias, tengo que usar estrategias, ¿sí? Y las estrategias, desde el enfoque mm, de la neurodidáctica, las estrategias tienen que transmitirse y enseñarse por varias vías. Cuando yo uso una estrategia, tengo que decir, estoy realizando esto, ¿no? Con este objetivo. Por ejemplo, cada 15 minutos, ¿no? Yo les digo, bueno, cada 15 minutos les estoy presentando un análisis de caso porque sabemos que la narrativa de alguna otra persona enciende el cerebro social. Les explico, ¿verdad? Pero las estrategias, además de explicarse, se practican. Yo tengo que practicar. Además, se modelan. O sea, si yo no soy un docente estratégico, mis estudiantes tampoco. Entonces, si yo como docente, como educador, soy estratégico, mis estudiantes también. No se olviden del modelo, ¿verdad? De las neuronas espejo que tenemos, que funcionan con el modelo. Y además, tengo que yo activar, ¿no? El bucle fonoarticulatorio de mis estudiantes verbalizando las estrategias que utilizo. Además de verbalizar, practico y le doy toda la ayuda. Posteriormente voy a ir quitando esa ayuda y las estrategias van a ser manejadas desde la mente del estudiante, ¿no? Entonces, por eso hablamos de varios tipos de estrategias. Tenemos primero eh, estas estrategias que son las estrategias de apoyo, ¿ya? Em, hay una pruebita que es bien interesante que se llama el ACRA, que tal vez en otra materia la podamos desarrollar. Son 158 preguntas, ¿no? Para hacer un diagnóstico del uso de estrategias. Hay una tesis que está defendiendo un colega ya también en el doctorado. Pero miren, ¿qué son las estrategias de apoyo? Las estrategias de apoyo, ¿qué van a incluir? Lo metacognitivo. Decíamos metacognitivo, es el manejo de mi propio conocimiento, ¿sí? Y las estrategias socioafectivas.
cognitivas. Habíamos visto nosotros que el aprendizaje está unido a las emociones. No hay contenido cognitivo, no hay conocimiento que no tenga un componente emocional. No hay recuerdo, no hay memoria que no tenga un componente emocional. Hasta mis percepciones tienen componente emocional. Es decir, yo me levanto un día en la mañana y veo y digo, qué feo día, pero al lado está mi hija y me dice, pero el día está con sol, ¿verdad? Hasta nuestra percepción depende de nuestras emociones. Entonces, hay estrategias de aprender, o sea, metacognitivas, ¿sí? De automanejo, de autorregulación y socioafectivas. Si ustedes se fijan, en estas estrategias son de apoyo. No hemos entrado al currículo, ya nada, para nada. Entonces, en las estrategias de apoyo, yo puedo utilizar, tengo que trabajar con las creencias del estudiante. Por ejemplo, aquí dice el autoconocimiento, ¿no? El automanejo. O sea, esto no es que me entre directo a utilizar estrategias con los estudiantes, sino simplemente primero yo tengo que ver, por ejemplo, estos estudiantes saben qué creencias tienen, creen que van a poder aprender, creen que no van a poder. O sea, si entran con una creencia de que no pueden, no van a poder, ¿verdad? Pero si entran con una creencia de que sí pueden, sí van a poder, pero para eso tiene que haber estas estrategias de apoyo que son las estrategias metacognitivas, ¿no? También tenemos las estrategias de automanejo, autorregulación, autogestión también se llaman, que son netamente prefrontales. ¿Por qué prefrontales? Porque tienen que ver con la autogestión, ¿no? Con la planificación, con la regulación, con la evaluación. Y en estas estrategias de apoyo también vamos a ver las estrategias socioafectivas, ¿no? En las socioafectivas vamos a dividir en tres, ¿no? Por ejemplo, las estrategias afectivas, las sociales y las motivacionales, ¿no? Bueno, dentro de estas estrategias de apoyo, les decía, no estamos tocando todavía nada del contenido, ni hemos iniciado la clase, pero, o sea, a nivel de contenido, ¿no? Pero yo tengo que conocer si puede o no puede, si cree que puede o no cree que puede. En estas estrategias de apoyo están el sueño, por ejemplo, si duerme o no duerme, está la alimentación, si come o no come. Todas esas estrategias el estudiante tiene que manejarlas para aprender mejor, ¿no? Entonces, a veces, ¿en qué tiempo decimos vamos a desarrollar nuestro contenido si todo esto es de apoyo? No, no perdemos mucho tiempo. Podemos aplicar pruebas sobre creencias, hacer metacogniciones, ¿no? La idea es llevarlo siempre al plano metacognitivo, que es el plano metacognitivo de autoconocimiento, de automanejo, de autofunción. Ahora, en las estrategias afectivas, por ejemplo, tenemos todo lo que es el manejo de sus emociones. Ya decíamos que no hay aprendizaje sin emoción, pero la autogestión. Estas estrategias afectivas no solo dependen del sistema límbico, ¿no? Sino también dependen de las zonas más inteligentes y las zonas de autorregulación, de autocontrol, de autoinstrucción. O sea, cómo yo me regulo, cómo yo me instruyo. Tenemos un lenguaje interno nosotros que hace que nos estemos hablando y hablando y hablando y hablando. Algunos autores dicen que nos hablamos unas 60 palabras por minuto, ¿no? Pero son las mismas. Entonces tenemos un lenguaje interno es nuestra red por defecto. El cerebro humano tiene esa red por defecto, ¿no? Entonces tenemos que saber autocontrolar eso y darnos instrucciones, las autoinstrucciones, ¿verdad? El autocontrol, el resistir a los estímulos externos, ¿no? En las estrategias de apoyo sociales están, por ejemplo, todo lo que es, vamos a ir viendo, ¿no? O la empatía, el altruismo, el compartir con nosotros. Esto vamos a ver en la evaluación también, ¿no? Por ejemplo, el cerebro social, la mirada, el entender a los otros, ¿no? El entender las intenciones a través de la mirada, la resolución de conflictos, las capacidades de negociación y todo eso. Fíjense, no hemos tocado contenido todavía y en las estrategias motivacionales ya veíamos que la motivación está presente en todo, hemos visto esto al inicio, y la motivación, desde su nombre, ¿no? Dice, desde su concepción, no sé si es en latín, dice emovere,
¿Qué quiere decir? En movimiento, es como un motor. La motivación tiene que ver con todo un sistema dopaminérgico a nivel cerebral, ¿verdad? Hemos visto también eso, que cuando uno está motivado, los niveles de atención se incrementa el objetivo de logro y hasta el tiempo pasa más rápido. Pero la motivación tiene que ser suficiente para iniciar el proceso cognitivo, para mantener el proceso cognitivo y hasta para llegar al proceso cognitivo. Entonces tengo que estar suficientemente motivacionado o motivado. Si el estudiante no está internamente motivado, podemos motivar desde afuera. ¿Qué motiva al cerebro? Ya estamos viendo eso varias veces, el reto, la novedad, el entorno agradable, ¿verdad? Un entorno exigente pero afectuoso, evitar los sarcasmos, evitar el temor, evitar la amenaza, todo eso motiva, pero yo no les digo que no den tareas, ¿no? El estrés positivo también motiva al cerebro, nos ayuda al objetivo del logro. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, motivación interna, externa, y que tiene que durarnos hasta terminar lo que queremos enseñar, ¿no? Después alguien quería hablar. Ya. Bueno, entonces decíamos que también teníamos que las estrategias de codificación. Aquí ya estamos hablando de procesos mentales, ¿verdad? Antes en las de apoyo hemos visto el sueño, hemos visto sus creencias, hemos visto si manejan su espacio, la postura, todas esas son estrategias de apoyo, ¿no? Conocer tu ciclo circadiano, por ejemplo, en qué momentos aprendemos mejor, en qué horas del día, en qué postura aprendemos mejor, a qué horas del día o qué técnicas ya necesito o qué estrategias utilizo para los textos, para lo que es con gráficos. Ese es el autoconocimiento, ¿ya? Pero luego ya tendríamos las estrategias de codificación. Estas estrategias de codificación tienen que ver, por ejemplo, con la memoria, tienen que ver con la elaboración y con la organización. La memoria se va a dar a través de los contenidos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de memoria. Tenemos memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria de trabajo, memoria visual, memoria auditiva. Entonces, cuando yo codifico, lo que tengo que tener en cuenta es que estas estrategias de memoria no son solo recircular la información. Muchas veces pensamos que cuando les digo estrategias de memorización o, no, o mnemotecnización, eh, es repetir así exactamente tal cual el texto, no. Sí, hasta los 8 años sí, es exacto. La copia, el dictado, el resumen exacto, subrayado. A partir de los 9 años yo empiezo a codificar. ¿Cómo codifico? Fíjense, elaborando, organizando. Y aquí hay actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, para las mnemotecnias, ahí están los acrósticos, las rimas, las muletillas, ¿no? En la elaboración tengo que ver relaciones, imágenes, metáforas, aplicaciones, autopreguntas, parafraseado, ¿sí? Y en la organización ya tengo que ver formas de agrupar. En nuestro cerebro hay leyes de la percepción. Si nosotros agrupamos nuestra percepción, o sea, nuestra percepción tiende a agrupar y cuando agrupa aprende mejor, ¿no? Si yo, por ejemplo, les pongo una fila de una línea, ¿sí? Les pongo una línea de puntos y les pongo al medio de los puntos unos triángulos. Automáticamente el cerebro va a hacer dos conjuntos. Va a hacer los triángulos y los círculos porque siempre vamos agrupando las secuencias, ¿verdad? Los mapas, los diagramas, todas estas representaciones gráficas que tienen que ver con la organización implican síntesis, implican análisis, que son las estrategias centrales de la percepción humana, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, las actividades que se tienen que hacer, ¿no? Bueno, ahí están las estrategias no, falta las de recuperación. Acá. Ya, las estrategias de recuperación. Decíamos que la memoria tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro, ¿no?
Esto lo hemos visto en el módulo 2, no sé si se acuerdan. La memoria tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Pero, ¿qué hace la memoria? La memoria, en primer lugar, almacena, ¿sí? Guarda, primero codifica. Codifica y si está codificado y repetido y tiene significado, almacena. Cuando almacena, algún momento que necesite esa información, evoca. Entonces ahí tenemos estrategias de evocación o de recuperación, se llama, ¿no? En estas estrategias de evocación o de recuperación, vamos a, en los procesos cognitivos, vamos a ver las estrategias de búsqueda, por ejemplo, y las de generación de respuesta. O sea, de ir al archivo mental hasta hacer un proceso y dar respuestas cognitivas, ¿no? Entonces, ahí están las actividades, ¿no? La búsqueda de codificaciones, búsqueda de indicios, planificación de respuestas y la respuesta escrita, ¿sí? También veíamos, por ejemplo, que la escritura es una estrategia que sí tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque implica melodías cinéticas cuando vamos haciendo movimientos motores e incrementa los lapsos de atención y la toma de apuntes es fundamental para desarrollar los procesos de codificación, ¿sí? Porque yo voy a escribir de acuerdo a mi propia lógica. Entonces estoy trabajando funciones cognitivas, funciones mentales. Y bueno, ahí tenemos los ejemplos, las tácticas mismas, ¿no? Donde están, por ejemplo, las mnemotecnias, las metáforas, los mapas, matrices, secuencias, la búsqueda de indicios, ¿no? Se ha visto que el cerebro, cuando yo codifico bien y repito adecuadamente el número de veces, y si además lo que he repetido ha sido partiendo de los principios de la plasticidad cerebral, es decir, han sido repetidos, además han sido repetidos, además han sido específicos, ¿no? Eh, una pista, es decir, una neurona, digamos, me puede jalar a toda la red y jalar el recuerdo. Podemos utilizar señalizadores visuales, colores, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar los procesos de búsqueda, ¿sí? También veríamos estas estrategias de recuperación o evocación, por ejemplo, la planificación, ¿no? Y la planificación tiene que ver con las zonas prefrontales, ¿ya? Entonces, estas serían las estrategias de recuperación o evocación. Y finalmente tenemos las de adquisición. Las estrategias de adquisición, como su nombre lo indica, son con las que yo voy a adquirir el contenido, pero fíjense, lo primero que tiene que haber es la atención. Entonces, cuando la atención, también hemos visto en el segundo módulo, la atención tiene una característica fundamental que es identificar, o sea, encontrar, buscar o, sí, identificar estímulos, resolver la competencia entre estímulos y enfocarse en el estímulo, ¿sí? Para atender. Entonces, para esto, ¿qué utilizamos? Nosotros utilizamos la exploración visual, ¿no? Podemos utilizar también la exploración auditiva, la exploración táctil, nos apoyamos en nuestros sentidos para explorar y la exploración, la exploración fragmentada, ¿no? Y aquí estas estrategias que son subrayado lineal, subrayado idiosincrático, o sea, le voy anotando yo mis propias palabras y epigrafiado, ¿no? Voy rayando también, poniendo señales, ojitos, ¿no? Y en las estrategias de adquisición están también las de repetición. Les decía que la repetición a partir de los 8 años ya no es solo exacta, sino hay un proceso de codificación. Por ejemplo, repaso en voz alta. Dice, ¿por qué repasamos en voz alta? Porque aquí en nuestra memoria de trabajo, donde yo quiero primero almacenar esta información para luego pasarla a mi memoria a largo plazo, hay un bucle aquí que se llama el bucle fonoarticulatorio. Este bucle fonoarticulatorio se une al componente espacial. Entonces, si además de repetir, yo escribo, subrayo, hago un diseño, hago ¿verdad? Estoy trabajando e incrementando esta memoria a corto plazo, ¿sí? ¿Para qué? Para como está esta memoria a corto plazo tan
estimulada va a pasar a la memoria a largo plazo. Y ahí sí es parte de mis conocimientos previos. Y yo los puedo evocar con las otras estrategias, ¿no? Entonces, la repetición, les decía, es una estrategia de adquisición. Pero la repetición hasta los 8 años es tal cual. Pero a partir de los 8 años es con codificación. Desde las leyes, desde los principios de la plasticidad cerebral, solamente repetir una vez no funciona, ¿verdad? Hemos visto que nuestro cerebro tiene, hemos visto el triángulo de Dale, ¿verdad? Lo que se me queda a mí es el 80% se me queda si yo veo, si yo cuento, si yo escribo y si yo actúo. Entonces, esas son también repeticiones. ¿Por qué? Porque ese es el aprendizaje activo. En cambio, la repetición solamente mental, digamos, no se me va a quedar. Se ha visto que más o menos a las 72 horas no tengo nada, casi, solo el 10% me queda de ese contenido. Entonces, así se van a ir clasificando estas estrategias. Ahora, en las últimas que hemos estado viendo, se pueden utilizar también como una estrategia, por ejemplo, de, de, de adquisición, se puede utilizar la gamificación, ¿ya? ¿Y qué es la gamificación? Ya han debido oír ustedes. No es que todos jueguen con su celular. Un estudiante me dice, es que mi profesor usa gamificación. ¿Por qué? Le digo, ay, no, yo amo esa materia. ¿Por qué? Es que mi profe dice, saquen sus celulares, jueguen un ratito, voy a revisar trabajos. O sea, esa no es la gamificación, ¿ya? La gamificación en realidad es utilizar la metodología de un videojuego, digamos, ¿no? Donde yo un tema lo gamifico, entonces me hago avatares, pero para enseñar un tema. Estos avatares me hago porcentajes, pongo premios, puntos, en una sola materia, en un solo tema. Entonces gamifico el aula y se ha visto que la gamificación, miren, cómo incrementa dice 6 horas jugando, ¿no? Produjo en los adolescentes mejoras en los circuitos neuronales básicos para la regulación emocional. Los exámenes, eso se llama uso de tecnología, ¿ya? Yo últimamente, ahora estoy muy feliz con eso porque les tomo exámenes en cada tema, pero mis exámenes en pregrado, ¿no? Mis exámenes son 10 minutitos, 10 preguntas y dan en su celular, ¿no? Se les manda un link y inmediatamente dan, y además el sistema me lo corrige porque tengo 80 estudiantes, y entonces uso. Pero eso no es gamificación, ¿sí? Eso es uso de tecnología en el aula. Pero la gamificación sí funciona. Después, otra estrategia, esta es una estrategia ya de codificación, ¿verdad? Porque estamos enseñando patrones, ¿no? Patrones y esquemas. Nuestro cerebro adquiere conocimiento en base a patrones, ¿sí? Estos patrones, por ejemplo, yo lo primero que veo cuando el bebé, cuando recién ha nacido, lo primero que ve son los ojos de la mamá, círculo, ¿verdad? La pupila de la mamá, círculo, ¿no? Ve el pecho de la mamá, círculo. Ve la boca de la mamá cuando le besa, círculo, ¿no? Y ahí crea un patrón. A partir de ese círculo, antes los sonajeros eran redondos, ahora bueno, ya hay de todo, de toda forma, ¿no? ¿Qué es la primera forma que enseñamos? El círculo. En base a que están hechas muchas grafías de la escritura, el círculo. Entonces, de un patrón yo voy a generalizar a muchos otros conocimientos, ¿no? Entonces, y los esquemas igual. ¿No? Los esquemas, que son programas mentales en realidad que se construyen. Un esquema no se enseña. El esquema, por eso decíamos, estrategias se dan en la mente del estudiante. Porque un esquema se va a construir en base al ensayo y el error. ¿Ya? El error no está mal, es una forma de aprender. Cuando yo practico mucho, hasta convertir esto en un esquema o en un patrón, entonces se van a formar huellas a nivel cerebral. Es decir, va a haber redes y estas redes van a estar bien establecidas porque han circulado los impulsos varias veces. Van a ser redes fuertes. Pero si no he practicado mucho, ¿verdad? Van a ser redes débiles y neuronas que emiten separadas se disocian. Entonces, el cerebro constantemente va adquiriendo significados a través de esquemas y patrones, ¿no? El cerebro humano, a nivel de procesos mentales,
compara, categoriza, relaciona, asocia, ¿no? Establece semejanzas, diferencias, y esto lo hacemos en milésimas de segundo. Pero tenemos que practicar, ¿no? Ya decíamos que, de acuerdo a los principios de la plasticidad cerebral se tiene que, la práctica repetida incrementa la velocidad de respuesta, ¿ya? Las estrategias de análisis y de síntesis son las que responden también a cómo nuestro cerebro capta el mundo. Habemos personas que somos sintéticas y hay personas que son muy analíticas, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, he hablado con mi hija, le digo, y me dice, ¿qué te he dicho? Ah, que está bien, le digo. ¿Y dónde ha ido? Y él es pues completamente analítico, hasta en eso, ¿verdad? Y yo soy bien global, ¿no? Yo siempre, mis libros, por ejemplo, me gusta escribir, pero soy concreta, muy concreta. Las tesis que he hecho para el posgrado, para la licenciatura, siempre eran así, me devolvían, pero adórnela, decórela, pero ¿qué más, no? Dale vueltas en otras palabras. Estas estrategias de análisis y síntesis responden a cómo nuestra percepción, a cómo nuestro cerebro humano, a cómo la percepción trabaja en nuestro cerebro humano. Ya hay personas, o sea, siempre hay síntesis, siempre hay análisis, siempre. Pero hay personas que primero analizan y hay personas que primero sintetizan, ¿sí? O tienen preferencia por la síntesis o por el análisis. Entonces, estas estrategias son de procesamiento, son de codificación, ¿verdad? Son de codificación porque yo tengo que, cuando yo analizo la información, por ejemplo, cuando la información, ¿qué es el análisis? ¿No? Cuando la información ingresa a una red neuronal ya establecida y se distribuye por las células que dependen de la célula por la que ingresó, entra a la red, ¿no? En cambio, en la síntesis, ¿qué pasa? Convergen en una célula toda la información que entró por diferentes vías. Entonces, por eso es más global, ¿no? Si hablamos de competencias a nivel cerebral, el hemisferio derecho es de la síntesis, ¿no? Y el hemisferio izquierdo tiene que ver con el análisis. El reto, si bien el reto es también una forma de enseñar, o sea, es cómo presentar los contenidos, es una estrategia, ¿no? Y yo he probado, prueben ustedes en sus espacios de trabajo, que el cerebro, especialmente de los jóvenes, responde mucho al reto, ¿sí? El cerebro responde al desafío, pero si la información es repetitiva, ¿ya? Si la información es repetitiva, el cerebro responde con aburrimiento y fatiga. Todo esto yo he copiado de investigaciones, ¿no? Que hacen. Entonces, yo lo aplico a esto de las estrategias. Por ejemplo, mire, la información desafiante cambia la química cerebral. ¿Y cómo cambia la química cerebral? Activa el sistema noradrenalérgico de noradrenalina. Activa ese sistema. Y la noradrenalina tiene que ver con la atención. Entonces, la información desafiante cambia, incrementa los niveles de atención. El reto, ¿no? Cuando yo reto a los estudiantes, el reto provoca la emisión de dopamina y norepinefrina, o sea, es como gasolina, ¿sí? Gasolina y además motivación que energizan al cerebro dirigiéndolo hacia el objetivo del logro. Entonces, si nosotros utilizamos el reto como estrategia, les decía que las estrategias no son una vez, se tienen que repetir. Yo tengo que saber qué estrategia voy a utilizar, con qué tema, con qué grupo, dependiendo de la edad, ¿no? Sería interesante que tengamos, digamos, neurodidáctica 2. ¿Por qué? Porque ahí trabajaríamos, por ejemplo, el cerebro del adolescente, el cerebro del niño, el cerebro del adulto, ¿no? Tendríamos que ver esto a profundidad, las estrategias, pero ya tienen ustedes una idea y pueden seguir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, lo que es nuevo, ¿no? Y lo que me estimula es una estrategia de enseñanza. Esto es de apoyo, ¿ya? Es una estrategia de apoyo. Cuando se presenta una actividad o un contenido nuevo o novedoso, ¿qué se provoca? Sinapsis, ¿no? Finalmente, si yo les digo, ¿qué es aprendizaje desde la neurodidáctica? Sinapsis.
pero no solo sinapsis, ¿no? Es que estas sinapsis se repitan, se integren con una red y si es nuevo, se construye una red. Si es algo que ya tiene un sustento, se integra en la red. Que vaya, que sea repetida, codificada, que tenga un significado, ¿verdad? Que sea reforzado, que sea reconocido. Entonces, se va a convertir en una red. Va a entrar a una red y esta red va a ser resistente. Decimos, la huella es fuerte, no es débil. Si este contenido es debidamente codificado, se produce el aprendizaje y su almacenamiento en diferentes áreas del cerebro, ¿no? ¿Y cómo van a ser sus redes neuronales resistentes al olvido? ¿No? Entonces, esta es una estrategia. El reto son estrategias de apoyo, ¿ya? También vemos, esto es interesante, ¿no? Utilizar los conocimientos previos. Se ha visto que la práctica de enlazar los contenidos nuevos con los conocimientos previos hace que el cerebro se vuelva más eficiente en la búsqueda de los recuerdos, ¿no? La velocidad de procesamiento mental se incrementa también. Entonces, ¿por qué? Porque se vuelve más eficiente en la búsqueda de datos y en el reforzamiento de los datos que ya están almacenados. Y cuando utilizamos los conocimientos previos, se activan mapas cerebrales que ya estaban construidos, ¿no? Entonces, desde nuestro enfoque, porque ustedes ven esa espiral, no es para marearlos, ¿no? Es porque, según este enfoque, en nuestro currículo tendría que ser en espiral. ¿Por qué en espiral? Hoy día empiezo aquí y avanzo hasta aquí, pero mañana retrocedo un poquito y avanzo. La próxima retrocedo un poquito porque tengo que empezar siempre recordando lo que hemos hecho por la esencia que se llama, enseguida les explico y avanzo otro poquito, ¿no? Si yo avanzo con este cerebro, con este currículo en espiral, voy a ir enlazando conocimientos nuevos con conocimientos previos. Es decir, ¿cómo entro a esas redes cerebrales? Ya son constituidas. Entonces, un nuevo aprendizaje, nuevas sinapsis con repetición, van a introducirse a una o a diferentes redes, ¿sí? Y esto no se va a olvidar, ¿no? Son aprendizajes que difícilmente se olvidan. Ahí está, ¿no? También podemos enlazar contenidos nuevos con contenidos previos, ¿no? Esto se llama el aprendizaje implícito. Esto es más que todo en las materias que tienen que ver con la práctica, ¿sí? ¿Qué es la memoria implícita? Yo, por ejemplo, veo un enchufe en la pared y hago así, ¿no? ¿Por qué? Porque de chiquita he metido un palillo a un enchufe. Hace muchos años que he sido yo niña, ¿verdad? Pero me sigo acordando. ¿Por qué? Porque es una memoria implícita, que un pequeño estímulo evoca eso, me trae al presente, ¿no? Puede ser que haya pasado mucho tiempo, pero es la memoria implícita la que almacena también información. No está en mi consciente, pero mi consciente, si esto es el 100%, esta parte, estito, es lo que manejamos conscientemente. Esto. Todo lo demás está en el inconsciente. ¿Sí? Esta memoria implícita resulta de experiencias previas, ¿no? Que se expresan en diferentes tareas que no requieren recuerdo consciente o intencionado, es independiente de la conciencia. Produce conocimiento táctico, ¿no? Por eso les decía, el uso de laboratorios, materiales, ¿verdad? Y puede utilizarse para solucionar problemas y tomar decisiones frente a situaciones nuevas. Cuando nosotros promovemos el aprendizaje implícito, formamos modelos mentales, pero en base a esquemas que ya tenemos, ¿no? O también por ensayo y error. Este es el famoso término primianescencia. Ya, aquí ustedes ven, ¿qué ven? Dice, ¿qué es lo más rico cuando comen un chocolate? ¿El primer bocado o el último? El primero, doctora. ¿Y la pizza, la primera o la última?
la última o la primera, igual, ¿ya? ¿Por qué? Miren cómo funciona nuestro cerebro. Esto se llama primianescencia, ¿sí? ¿Y qué había sido la primianescencia? Recordamos mejor Recordamos mejor la información la inicial. información. Ay, no sé qué pasó este conejo. Ya, ahora sí. Recordamos mejor la información inicial y la información final, ¿ya? O sea, ¿qué tengo que hacer? Las metacogniciones. Si así funciona mi cerebro, por eso es la neurodidáctica, si así funciona el cerebro humano, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer eso para aprovechar todas las capacidades y competencias que tiene. Cada que inicio un tema o una clase, yo tengo que retroceder, pero también tengo que sellar, ¿no? eh, eh, Siempre nos acordamos más del comienzo y nos acordamos más del final. Nuestro cerebro, nuestra memoria funciona como un Word. No sé si alguna vez les ha pasado, ustedes despiertan de un sueño delicioso, abren sus ojos y su cerebro se carga, ¿no? A trabajo, ahí así, ¿verdad? No, se carga, funciona como un Word. Pero además, donde yo pongo mi foco de atención, enfoco, o sea, por eso cuando hablamos de atención siempre lo iluminamos como una lámpara, ¿verdad? Entonces yo pongo allá mi atención, allí alumbro. Todo lo demás pasa a segundo plano, pero cuando yo cambio de esa atención allá, aquí se apaga, allá se enciende. Miro allá, se apaga, se enciende. Miro allá, se apaga, se enciende. Así funciona el cerebro humano. Entonces, esto también es importante para la psicología, por ejemplo. Nosotros en psicología se ve, ahora hay un montón de terapias. Han debido oír también el rewire, el rediseño cerebral, el recableado cerebral, el brain spot, no sé, no. En, la, en el doctorado hay dos modelos que han creado súper interesantes de recableado cerebral, ¿no? Ahí en la UNCE, perdón, en la UPEA. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué funciona esto? Porque yo, cada sesión de autoconocimiento, digamos, ¿no? Cierro con una información y me voy con esa información y vuelvo a la próxima sesión y abro esa memoria, ¿sí? Con esa información y puedo cambiar mis recursos. Entonces puede recablear el cerebro, ¿no? Y bueno, en el aula esto nos funciona para las metacogniciones. Las metacogniciones se tienen que hacer al inicio y al final de la clase, porque además promueven el esfuerzo de recordar lo significativo. Además, cuando hacemos metacogniciones, comparamos el resultado final de las acciones propias con el plan interno y nuestro prefrontal se encuentra en plena actividad, ¿ya? Entonces, la primianescencia, acuérdense del chocolatito y acuérdense de la pizza. Otra estrategia, esta es una estrategia de apoyo, no estamos tocando ningún proceso mental, simplemente estamos dando tiempos para integrar el aprendizaje. Es de apoyo por eso, ¿sí? En nuestro cerebro, el cerebro humano no genera su propia energía, necesita un tiempo para que la información se siente en el cerebro, para que se procese, se compare o se almacene en algún área del cerebro, ¿no? Luego de cada cierto tiempo, el cerebro necesita espacio, necesita tiempo para recircular la información, ¿no? Para darle vueltas e integrarla en alguna red cerebral. Se ha visto que aún luego del aprendizaje, yo salgo de la clase y si he tenido tiempos para recircular la información, si ha sido significativo, si ha sido novedoso, si me ha llamado, si se ha captado mi motivación, ¿verdad? Sigue habiendo sinapsis, aún aún un cierto tiempo después. Este tiempo, donde ya no hay la clase, digamos, y se ha impactado, realmente es un tiempo para la libre asociación. Eh, Se ha visto que si yo quiero, dice Eric Jensen, aprender alguna destreza nueva,
especialmente si este es motora, necesito 6 horas, ¿sí? Hasta 6 horas la destreza se consolidaría. O sea, ¿esto por qué les pongo? Porque para que vean que el cerebro también tiene tiempo, pero el cerebro tiene un problema, no sé si es problema o es su forma, es como Dios nos ha diseñado, es, no produce su propia energía. Sus lapsos, nuestros lapsos de atención en comparación con otros mamíferos, por ejemplo, con mi gato, digamos, nuestros lapsos de atención son breves, ¿sí? Necesitamos tiempos para integrar, si no, el bombardeo de información. Podemos, dice que estamos, un joven de ahora está expuesto a tanta información como tenía un erudito del siglo XVIII. Antes decían del siglo XV, ahora dicen del siglo XVIII, pero no dice que memoriza, dice está expuesto. Y tan abundante es la información que es súper superficial, ¿no? O sea, no crea huellas. Las huellas son completamente débiles. Y esos aprendizajes no se quedan. Si no, revisemos nomás las pruebas de rendimiento académico que se dan en el mundo, ¿no? Es demasiada información, bombardeo de información que la información pierde sentido. Entonces tenemos que tener tiempos para integrar el aprendizaje. Pero, ¿cómo integramos el aprendizaje? Bajamos, digamos, dejamos de compartir, ¿sí? Y empezamos a preguntar, o de pronto hablamos más despacito, dejamos el marcador, o sea, tiene que haber una interrupción, ¿ya? Se calcula que los tiempos para integrar el aprendizaje también podrían responder a los lapsos de atención sostenida que tienen los estudiantes. En la universidad, los lapsos de atención sostenida son máximo de 18 minutos. En secundaria son entre 15 y 18 minutos. El niño de primero tiene 8 minutos de atención sostenida, pero es así, sin distraerse. Y el niño de kinder tiene 5 minutos, ¿no? Esto es una construcción. En los posgrados, yo me imagino, cuando hay aprendizaje intencional, es decir, que yo quiero atender, mi atención cada 20 minutos va a bajar. Entonces, yo tengo que dar procesos, tengo que dar como estrategia de apoyo, otorgar tiempos para integrar el aprendizaje. Aquí también entra el sueño. El sueño es fundamental. Si se hace privación de sueño, los niveles de atención disminuyen. Es durante el sueño que el cerebro clasifica la información, o sea, la envía a las redes respectivas, ¿no? Es durante el sueño. Es donde más trabajo tiene la función de la memoria, porque organiza las memorias. Por algo decía en la Biblia, ¿no? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, porque se graba, se va a grabar eso también. ¿Ya? Ahí también vienen los métodos, no sé si les viene la pregunta, ¿y funciona ese método de que te pones los headphones y después aprendes inglés? Así. Esos métodos se apoyan un poco en esto y se apoyan en la actividad de ondas, ¿no? De ondas, de ritmos de ondas en el cerebro. Cuando ya nos estamos durmiendo en ondas tetas, se dice que estamos bastante bajando la atención, pero el subconsciente está mucho más activado, ¿no? Pero en base a esto se diseñan esos métodos. Entonces tenemos que dar tiempo para integrar los aprendizajes, ¿no? Cada 20 minutos nosotros tendríamos que integrar. ¿Cómo? Una respuesta podría ser esta es una estrategia de síntesis, es una estrategia de integración. No es de almacenamiento, ¿ya? Eh, por ejemplo, los memes. ¿Alguien ha utilizado los memes, los TikToks en sus materias? Funciona súper bien. Eh, Antes de que avance tanto esto de los celulares, hacerles dibujar, por ejemplo, un capítulo, yo podía enterarme de que, bueno, los chicos habían leído el capítulo. ¿Por qué? Porque el dibujo, por ejemplo, aquí está, el dibujo es una estrategia de síntesis simultánea. Cuando hablamos del humor, ¿no? Les hablo de los memes, de los TikToks,
el cerebro funciona o sea, integra todo, porque no es fácil hacer reír a las personas, ¿no? O no es fácil crear un meme en TikTok, no todos tienen ese sentido del humor, dicen. Pero el sentido del humor, ¿qué es? Es integrar operaciones mentales básicas y complejas, inferencias, analogías, metáforas. Tengo que tener una gran capacidad de síntesis, de comparación, un aprendizaje asociativo bastante elevado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de integrar estas funciones complejas. ¿Y qué estimulamos? ¿Qué área del cerebro estamos trabajando estimulando estas funciones complejas? La corteza frontal, ¿no? Prefrontal ventral o ventromedial. Este es de la frente, esta parte, ¿ya? Aquí hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, esta parte. Aquí se ha visto que es la región identificada como la implicada en el procesamiento de los chistes en el cerebro. Para entender un chiste, hace falta utilizar varias zonas del cerebro. Dice el doctor Calixto González que un adolescente puede reír hasta 300 veces al día. Y esto va bajando. En adultos, por ejemplo, es mucho más difícil hacerles reír, ¿no? Con los chicos de pregrado, sí, se puede reír fácilmente, pero se ha visto también que cuando les llega un meme, un TikTok, se enciende el cerebro. Algo tiene el cerebro con esto del humor, ¿verdad? Entonces, esa es una estrategia de apoyo que podríamos nosotros utilizar. Ahí está. Dice, no, este es ese doctor, dice, el cerebro combina con todo, úsalo. ¿Sí? Aquí nos está dando bastante información, pero miren, una imagen, eso se llama la síntesis simultánea. ¿Qué quiere decir? Sintetiza varios aspectos. Pues aquí nos está dando un mensaje grande. Si nosotros interpretamos esto, que son 2, 4 palabras, 5 palabras, podemos interpretar esto hasta en 100 palabras, ¿verdad? Entonces, el sentido del humor es una estrategia de apoyo. Aquí, por ejemplo, ¿no? El cerebro femenino, miren, el hemisferio, le habían puesto aquí un hemisferio de necesidades y compromisos, ¿no? Pues ese hemisferio. Pero miren, habilidades telefónicas, celos, la neurona de la orientación, una neurona, la escucha, centro de coordinación de zapatos, hemisferio de necesidades y compromisos. O sea, es solamente para broma. Pero miren, para entender esta broma, tengo que hacer analogías, ¿verdad? Tengo que hacer comparaciones, tengo que hacer asociaciones. El adulto mayor puede reír solamente y eso, 30 veces al día. Y la risa va disminuyendo con la edad. Dice que la dopamina también va disminuyendo con la edad. Muchas veces ya en el adulto mayor o en el adulto medio muy pocas cosas nos motivan, ¿no? A no ser que sea la trascendencia, el reconocimiento, pero se puede utilizar esto del humor. Miren aquí, cuando hablamos, aquí nos hemos entrado a género, no sé por qué, por la broma. Miren esta imagen que he sacado. Hay género en el cerebro. Tengo que entender eso. Eh, no sé qué dirían las feministas, ¿no? Pero nuestro cerebro, primero se llama lateralización. Nuestro cerebro es especializado, ¿sí? La especialización del cerebro. Se especializa. Primero, ¿cómo se especializa? Como por hemisferios, ¿ya? Ninguna especialización es mejor o peor. Un hemisferio está especializado en la lógica, el izquierdo, y el otro está especializado en la intuición, ¿verdad? Uno está especializado en el análisis y el otro en la síntesis, pero si me falta un hemisferio y no he terminado el desarrollo, el sintético puede tomar las actividades del hemisferio analítico. Eh, hay especialización, pero también hay diversidad a nivel cerebral. Miren el trazado general de las conexiones, ¿no? Según el sexo. Presenta claras diferencias. Dice, este estudio se ha hecho en 428 varones y 521 mujeres. Y han puesto de manifiesto que el hombre tiene más conexiones dentro de cada hemisferio, ¿ya? O sea, funciona, más aisladamente funcionan sus hemisferios.
y más conexiones dentro de las regiones corticales del mismo hemisferio, por lo que predomina la conectividad dentro de cada uno. En cambio, la mujer conecta más los dos hemisferios, por lo que predomina la participación cruzada de los centros de actividad. El cuerpo calloso de la mujer, por supuesto, que es más denso, porque las neuronas van y vienen mucho de derecho a izquierdo, derecho a izquierdo. Hasta la empatía es diferente. ¿Qué es la empatía? Ponerme en el lugar del otro. La empatía de la mujer es netamente emocional, la empatía del varón es resolutiva, y no es que la empatía de la mujer sea más empatía y del varón menos empatía, no, simplemente somos diferentes. Iguales pero diferentes, dice una autora, ¿no? Yo tenía hija, bueno, tengo, pero ya no viven conmigo, hijo varón e hija mujer. Entonces yo daba clases en la universidad a un buen tiempo, he dado hasta pues de 7 a 9:30 tenía. Entonces llegaba, yo vivo en Irpavi, llegaba a 11 de la noche y los dos en mi cama. Y yo quería echarme y dormir, ¿no? Entonces, ¿estás cansada? Me decía mi hija. Sí, sí, estoy cansada. Entonces mi hija, ay, ve, mamita, te lo haré un matecito. O sea, ella sentía lo que yo sentía, ¿no? En cambio, mi hijo, ¿estás cansada, mamita? Sí. Dormí. Y yo lo tomaba pues como que, ¿qué le pasa? ¿No? Pero es la empatía del varón. O sea, se pone en mi lugar, pero me da una respuesta. ¿Por qué? Porque él no vincula tanto sus dos hemisferios, no por ser mi hijo, sino por ser varón, porque hay género en el cerebro, ¿verdad? Fíjense, esto ya muestra el trazado general de los conectomas femenino y masculino. El hombre se conecta más entre hemisferios, ¿sí? Por eso es muy bueno en lo espacial. Lo espacial con la distancia tiene que ver mucho con el derecho, ¿verdad? O es muy bueno en el cálculo, en la lógica, ¿sí? Pero nosotros sí somos más emocionales, ¿no? Nos conectamos más entre hemisferios. Entonces, esto se está viendo en los laboratorios. Otra estrategia de apoyo es la regulación del sueño, ¿no? Ya les decía que el sueño es fundamental para la atención. La privación del sueño conlleva una reducción en el metabolismo de la glucosa en la corteza prefrontal, o sea, como que nuestra corteza prefrontal queda pues sin alimento, porque la glucosa es lo que es como un motor que va a mover, va a promover también, va a facilitar la sinapsis junto con otras regiones también, ¿no? O sea, igual se reduce el metabolismo en otras regiones, junto con otras regiones que son básicas para un rendimiento cognitivo. ¿Esto quién lo ha dicho? Lo han dicho estos señores en 2019. ¿Ya? Entonces, una estrategia de apoyo es enseñar la importancia del sueño. En el Japón, los niños tienen sus pupitres, pero es impresionante. No, no, en la China es esto, tienen sus pupitres reclinables y duermen de no sé qué hora a qué hora. Y duermen. Y todos duermen. Y después siguen, ¿no? Y trabajan hasta las 5. En el Japón, sí, los pilotos tienen sus dormitorios, porque no pueden hacer viajes continuos, porque saben que el sueño, la privación de sueño disminuye los lapsos de atención. Eso está absolutamente comprobado, ¿no? Ahí están las tablas de sueño, por ejemplo, 0 a 3 meses, ¿no hay? De 4 a 11 meses, el bebé tiene que dormir de 12 a 16 horas. ¿Cuánto tendríamos que dormir los adultos? 7 horas, no más, ni menos, ¿no? Esas son las horas recomendadas de sueño que tenemos. Otra estrategia que es fundamental es la música. La música como estrategia de enseñanza es muy, muy positiva. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación? Señoras con Alzheimer les ponen música y además la música con movimiento y se acuerdan los pasos y se acuerdan de la canción. He estado leyendo justo hace ratito un libro que se llama El cerebro roto. Es puro casos de un neuropsicólogo, no psiquiatra, neuropsicólogo. El cerebro roto se llama. Si alguien quiere, se lo reenvío. Lindo el libro, de fácil lectura y puro casos, ¿no? A mí me gusta leer los casos. Entonces, dice una de los casos de una de las señoras que se llamaba Lucía, o sea, no reconocía a nadie.
y, no, de este señor, no me acuerdo el nombre, que tenía su esposa y que le empezó a dar una enfermedad, una corea de Huntington, y estaba ya totalmente perdiendo la razón, tenía accesos de cólera, ira, y era un hombre, un empresario, dice, importante. Pero lo único que lo calmaba era que dice que a su esposa no la reconocía, ¿no? Lo único que lo calmaba, lo llevaba en España. La señora lo llevaba al lugar donde cantaban tangos. Y el médico, el neuropsicólogo le pregunta, ¿y por qué el tango? Dice, porque fue con un tango donde me pidió que nos casáramos, le dice. Iba ahí y el señor no se acordaba el nombre de nadie ni su nombre, no la reconocía a la señora, nada, pero iba ahí y cantaba todo el tango y no se olvidaba, ¿verdad? Es que la música llega directo al sistema límbico. La música, el contenido que entra con música, no se procesa a nivel semántico, o sea, no se procesa a nivel de palabras. Entra justo con la música, entra directo con las emociones, entra directo a las amígdalas del cerebro, ¿ya? Entonces la música como estrategia de enseñanza funciona. Miren las evidencias. Señoras con Alzheimer, yo he visto, hemos hecho con mis alumnas un voluntariado cerca de la Navidad, generalmente hacemos eso, cerca de la Navidad vamos al asilo San Ramón y alistamos todo. Ellas alistan todo. Peluquería, cuentacuentos, títeres, los chicos que hablan, siempre hay alguien que habla aymara, hace charla, nada más, les charla en aymara, otros alistan cartas, de todo, ¿sí? Y la música. Hay otros que tocan guitarra, no saben cómo los viejitos se alegran y se acuerdan todas las canciones, ¿sí? Señoras con Alzheimer, que no saben ni su nombre, que se han olvidado, ¿qué has comido ahorita, no? Decimos, de una galleta, digamos, dice, dame, acabamos de darle, señora, pero le damos otro, no me han dado. O sea, esa memoria a corto plazo y se ponen a tocar la guitarra y se acuerdan las letras de las canciones. O sea, la música es fundamental. Si nosotros enseñaríamos a leer con música, hay una tribu, ahorita no tengo el nombre, que cuando van a pedir una decisión a un juez, ¿no? A un juez de su tribu, les dice, cuéntenme el problema cantando. ¿Para qué? Para bajar el nivel de ansiedad, ¿no? Somos seres musicales. ¿Por qué? Desde el útero hemos estado sometidos a ritmos, ¿no? Por ejemplo, el ritmo cardíaco, más rápido, más lento, ¿verdad? Dos tipos de latidos, eh, sístole y diástole, con diferentes ritmos, ¿verdad? Los pulmones, los movimientos peristálticos de nuestro intestino con todo lo que comemos o no comemos, si es más líquido, más sólido, todo el tiempo, ¿no? Durante los 9 meses. Pero además, la voz de la mamá entra a través de la laringe, la faringe, llega a la placenta y se amplifica. Entonces el bebé si nace con sinapsis, yo digo, estas sinapsis son del tacto, dice, pero también son sinapsis de la voz de la mamá y del oído, ¿no? Porque ya nace con ciertas sinapsis, pero ¿en base a qué estímulo? A estos estímulos que ya se han dado en útero. Entonces, hemos crecido en un entorno rítmico, ¿verdad? De tiempos, de ritmo. Entonces, somos pues seres musicales. La música está presente en las religiones, todos cantan sus himnos, está presente en los países. ¿Por qué, por ejemplo, yo a veces decía, pero ¿cómo ha hecho este señor, este Hitler, para impactar hasta los niños? No, no puede ser. Entonces veía en documentales que él pasaba y era chiquitito, ¿no? Él pasaba, pero una banda de esas que súper marcial, que a los niños, yo me imagino, les entraba a todo su cerebro, ¿no? O sea, ¿por qué en los colegios tienes tu himno del colegio, tu himno de la promoción? En otras universidades, por ejemplo en la UNAM de México, cuando hay seminarios internacionales, se paran todos y cantan el himno de la UNAM.
todos cantan. ¿Por qué? Porque cohesiona al grupo. ¿Por qué? Porque trabaja las emociones, la cohesión, y la cohesión que es oxitocina, vínculo, ¿no? Ahí están las logias y todas esas cosas que se forman, ¿por qué? Por el vínculo, y es la música, ¿no? Los himnos. Yo he hecho varias experiencias cuando he dado clases presenciales y realmente funcionan, ¿no? Nosotros somos, por ejemplo, al cantar juntos, liberamos oxitocina. Y si cantamos así, moviéndonos, como antes cantábamos al salir en las promociones, oxitocina y vínculo además, ¿no? Con movimiento es mayor. Proporciona confianza y seguridad, ¿no? Si ahora la música va directo a mis memorias, directo. O, no sé, yo oigo una canción, digamos, del 91, y vuelvo a donde estaba, exactamente a donde estaba, y me vienen todos los recuerdos, las imágenes. Ahora, no necesariamente todo lo que yo almaceno o guardo con música es positivo. También hay música, hay diferentes tipos de música, ¿verdad? Hay música que va a trabajar las emociones a nivel sentimental. Hay músicas que nos han traído momentos gratos, momentos ingratos, con una música posiblemente nos ha pasado algo. Sí, el recuerdo viene con eso. Pero una pista musical trae toda la memoria. ¿Por qué? Porque se ha guardado con intenso tinte emocional este recuerdo. De acuerdo a el cerebro, tenemos un tempo no es tiempo, tempo individual. Este tempo individual eh, eh, hace que nosotros respondamos mejor a uno u otro tipo de música. Somos la única especie que sincroniza los movimientos con la música. El gato, el perro, el sapo, la gallina, ninguno se mueve al ritmo de la música, nosotros sí. Por eso no, es porque no usamos la música. La música ayuda a crear relaciones sociales entre personas. Es potente la música para la cohesión social. ¿Por qué nos estamos olvidando de los himnos? No, yo a veces les hago hacer, cuando tenemos más sesiones, el himno de nuestra materia, ¿no? Y componen, hacen el himno, lo interpretan. Alguna vez tenemos ahí está el himno, ¿no? El himno del paralelo. Pero también, ¿no? Si estuviéramos en presenciales, yo les puedo hacer. Sorteo esto, 2, 4, 6, 8 temas, y aquí les digo, a ver, ¿qué ritmos conocen? ¿Qué ritmos conocen? Bolivianos, cueca, ¿qué conocen? Digamos aquí cueca, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner la cueca de la historia de la neurociencia, ¿sí? ¿Qué otro? La salsa de los enfoques. Para hacer esto, ustedes tienen que investigar todos los enfoques, ¿verdad? Todos los enfoques que hemos visto en la primera clase y van a estar sintetizados en 5 minutos que va a ser la salsa. Eso se llama síntesis simultánea, ¿ya? Y así podríamos también aprender, ¿no? Esta es una dinámica que les comparto que también pueden ustedes hacer. Los himnos son fundamentales, ¿ya? Pero siempre, desde que empezamos a utilizar las estrategias y queremos un entorno metacognitivo, o sea, una aula estratégica también, donde el profesor es estratégico, los estudiantes son estratégicos, es una aula, es una cultura estratégica. Ya les decía que las estrategias están en la mente del que enseña y se procesan y se elaboran y se diseñan en la mente del que aprende. Ya no es que yo desde mi técnica te voy a te voy a enseñar mi programa, no. Yo cuando he estudiado, por ejemplo, el 91, el 90, he estado en Utah, en Estados Unidos, y me han capacitado en técnicas, oigan el nombre, técnicas de modificación de conducta. Hoy en día se llama eso la metodología ABA, ¿no? En técnicas de modificación de conducta. 1 hora trabajábamos y media hora registrábamos, ¿sí? O sea, de la sesión que trabajamos con los chicos,
media hora registraba. Pues tenía tal importancia el programa, los pasos, las tareas y el registro, pero del programa. Nadie se preocupaba de los procesos mentales. La psicología cognitiva empieza con eso, la neurociencia cognitiva investiga y nosotros tomamos estos avances para la neurodidáctica, ¿verdad? Porque en base a estas investigaciones que se hacen en los laboratorios con entornos controlados, variables extrañas y eliminadas, salen los resultados y nosotros aplicamos y divulgamos, porque no tenemos estos laboratorios, ¿no? Pero siempre hay que hacer una metacognición, ¿ya? Es bueno llegar, porque sabemos que aprendizaje y emociones no están separados, están unidos, indisociablemente unidos, ¿ya? Es así, es como un matrimonio, bueno, un matrimonio antiguo, ¿ya? Porque tenemos que ver qué han sentido antes de la actividad, qué sienten luego de la actividad, y luego tenemos que traer a la conciencia porque esa es la estrategia. Ya, las estrategias son procesos conscientes que me ayudan a aprender. Entonces, tengo que ser consciente de qué cambios plásticos han ocurrido en su cerebro. Después de toda actividad, siempre tiene que haber una reflexión. Eso se llama también metacognición. Es el enterarme de cómo aprendieron, ¿no? Eh, el movimiento también es fundamental. Creo que me he saltado la música. No, está bien, ¿no? La música, el himno, lo que han sentido, el movimiento, ¿no? El movimiento como estrategia de enseñanza. Piaget decía, nada puedo aprender si no es a partir de la experiencia, y la experiencia es moderna. Mead ha medido la actividad electrodérmica de estudiantes que están mirando, ¿no? Así participando en una clase y es muy baja. Pero cuando están en un aula donde hay movimiento, donde hay ruido, donde están experimentando, la actividad electrodérmica sube, ¿no? Y los niveles de atención se incrementan. El movimiento como estrategia de enseñanza es súper importante. Se tarda más, ¿sí? Los aprendizajes motores implican más tiempo. ¿Por qué? Porque además si enseño desde este enfoque, lo motor, yo tengo que enseñar a diseñar, a elaborar el plan motor tal cual quiero. Si voy a enseñar, no sé, ballet, digamos, hay pasos, ¿verdad? Y tengo que enseñar el estilo motor, pero los pasos motores. Por ejemplo, la cueca, ¿ya? Paso uno, saco mi pañuelo. Paso dos, saco mi pie derecho. Paso tres, el izquierdo. El derecho atrás, el izquierdo adelante. Paso cuatro, disocio mi cintura, ¿verdad? Paso cinco, al otro lado. Y voy combinando. Miren, al analizar las tareas de los pasos, ¿no? Miren, el paso, el pie atrás, el pie adelante, pero la cintura va a la derecha, pero el pie tiene que ir atrás, ¿no? Todo eso se llama melodías motoras. Y esto, el movimiento, no solo es por hábito. ¿Sí? Cuando yo utilizo el movimiento en la estrategia, por ejemplo, el ballet, ahora están haciendo mucha tesis, he asistido a una tesis del Kyushido, Kyukisho, no sé qué, una técnica, dice, como del Tai Chi para mejorar los niveles de memoria y concentración. Y funciona. El movimiento para mejorar la velocidad cortical y funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para pensar, por ejemplo, yo voy a utilizar ¿cuántas áreas cerebrales? Para pensar, digamos que 10 áreas cerebrales, ¿ya? Para moverme voy a utilizar unas 25 áreas cerebrales, porque se planifica el movimiento en las cortezas premotoras, ¿verdad? Aquí se planifica el movimiento en la corteza premotora primaria, en la secundaria se hace la táctica del movimiento, ¿verdad? Esto va hasta el cerebelo. Del cerebelo vuelve y se da todo este plan motor, va a salir por vías eferentes, ¿no? ¿Ah? Por el sistema, eh, por el sistema piramidal y voy a mover mi mano, ¿sí? Entonces hay mayor actividad del cerebro cuando yo estoy en movimiento. Si la idea es que este cerebro trabaje más,
¿no? ¿Por qué yo no utilizo la estrategia del movimiento? ¿No? ¿Por qué no utilizo el movimiento como estrategia? Más nos movemos, más estimulamos los centros del placer y si además de movernos oímos música, secretamos dopamina y cambiamos el estado de ánimo. Además, la música activa emociones, ¿no? El cerebro siempre busca el placer, lo ideal es buscar emociones positivas. El movimiento, el núcleo caudado planifica y organiza el movimiento. ¿Sí? Tenemos tres tipos de movimiento, un movimiento voluntario, después los movimientos que son automáticos, ¿no? Eh, ¿Qué pretendemos nosotros? Movimientos voluntarios, planificados, donde se genere una táctica de movimiento, donde se integren movimientos, o sea, melodías cinéticas, ¿para qué? Para que el aprendizaje sea cada vez más veloz, ¿ya? Porque incrementa la actividad cortical. El movimiento es fundamental. Prueben ustedes esta estrategia si se están durmiendo, por ejemplo, sus estudiantes, a pararse, ¿no? A movernos inmediatamente. Nuestros músculos también tienen todo un sistema, tienen dopamina en nuestros músculos y cuando nos movemos, inmediatamente el cerebro se activa. ¿Por qué? Porque la visión toma control, o sea, la visión se vuelve el piloto de todo, ubica un punto fijo en el espacio y empieza a regular y a coordinar con todas las zonas motoras y el movimiento. Inmediatamente despertamos, ¿no? Y cuando nos movemos entre varios, nos sincronizamos. He estado una tesis, ¿qué se llama este método? Método Kuramoto, dice. Dice que cuando vibramos al mismo ritmo de ondas cerebrales, nos sincronizamos, ¿sí? Entonces, qué de bueno puede tener, qué de bueno puede tener sincronizarse entre personas de un solo grupo, personas de un curso, ¿no? Va a haber armonía, va a haber vínculo, va a haber oxitocina, ¿no? Construimos, dice nosotros, la realidad a partir de las relaciones con otras personas, ¿no? La educación tiene que ser compartida entre el cerebro cognitivo y el cerebro social y el movimiento. Solo cerramos este ciclo de aprendizaje que es aferencia, proceso de eferencia a través del movimiento. O movimiento escrito, o movimiento de manos, o movimiento verbal, ¿verdad? Pero siempre es a través del movimiento. Y los recuerdos motores no se quedan, o sea, no se borran, sino quienes sabían nadar a los 10 años no han nadado hasta los 25 y se han lanzado a la piscina y otra vez, ¿no? O quien no ha manejado su vehículo por 10 años y de pronto hay una emergencia, por lo menos sacar del garaje, lo va a hacer, ¿no? En los aprendizajes motores no se pierden, permanecen toda la vida. ¿Sí? Entonces es importante utilizar este tipo de investigaciones para mejorar nuestras estrategias. No solo es la clase magistral, tenemos que incluir movimiento, la música, los ritmos, los espacios para integrar los aprendizajes, las estrategias de apoyo como el sueño, las creencias, puedes, no puedes, vales, no vales, sirves, todo eso sirve, o sea, para que el aprendizaje sea estratégico, es decir, sea autorregulado, sea consciente, que el estudiante se haga cargo de su propio aprendizaje, que mis técnicas no sean la clave, sino los procesos mentales que yo modele van a darles a ellos idea de los procesos mentales, ¿no? Bueno, ahí está la importancia del movimiento en educación. Un baile de 4 minutos activa el factor de liberación neurotrófica. Ese factor de liberación neurotrófica hace que se produzca glucosa otra vez y los axones se vuelven a llenar de mielina, o sea, las comunicaciones entre dendritas son otra vez eficaces, son veloces, ¿no? Entonces, un baile de 4 minutos activa la plasticidad cerebral. Se ha visto, por ejemplo, en niños que hacen deporte, que tienen más volumen en el hipocampo. ¿Y qué es el hipocampo? Es el órgano donde se va a integrar las memorias de ahorita, las memorias de trabajo, ¿no? Incrementa los niveles de atención. Ahora, nuestros módulos, o sea, nuestro cerebro trabaja en redes, ¿verdad? Pero cada parte es como el mapa, la tierra y el territorio, ¿ya?
no, como el mapa y el territorio. ¿Sí? Entonces, las partes, eh, sí, los módulos cerebrales inferiores generalizan automáticamente el hábito, la rutina, la disciplina, la perseverancia, la fortaleza. Y estos hábitos van a generalizarse a todo lo demás que implica aprender. Entonces tendríamos que utilizar como estrategia el movimiento, ¿no? Ahí está, los bailes. Pero todo esto, esta es una estrategia de apoyo, ¿sí? La función ejecutiva. Pero de apoyo y de, o sea, no solo al inicio, por eso lo he puesto aquí al final, porque esta estrategia es así. La función ejecutiva como transversal al currículo va así, ¿verdad? Va viendo todo el proceso y algo encuentra mal, va bien y lo corrige y vuelve a hacer, ¿no? Entonces, esa es la función ejecutiva, es la parte más, o sea, ¿y dónde está esta función ejecutiva? Son un conjunto de actividades altamente cognitivas, que tienen como objetivo iniciar, o sea, planificar, regular y verificar todo el proceso cognitivo, los procesos motores y los procesos emocionales. Es como el director de la orquesta de nuestro cerebro. La función ejecutiva, podemos tener las mejores, por ejemplo, en una orquesta puede tener los músicos más eximios, ¿verdad? Y de pronto el del cello dice, mi cello es fabuloso y se pone a tocar más fuerte y no quiere parar. Pero el del piano dice, mi melodía es armoniosa y empieza a tocar cuando los demás ya han parado y no sé, y el coro empieza a cantar en agudo y cuando tiene que cantar en grave. O sea, si no hay director, esa orquesta no va a funcionar así me traiga a los músicos más eximios del mundo. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. Si no hay esta zona prefrontal que regula, vamos a encontrar los síndromes disejecutivos, vamos a encontrar lo que encontramos, el TDAH, el déficit de atención, la hiperactividad, la impulsividad, el TEA, la conducta antisocial, oposicional, disocial. ¿Por qué? Porque no se trabaja esta zona. Sí, esta zona es la última en madurar. Madura a los 25 años, dice usted, y en el varón y en la mujer a los 20. Algunos autores dicen 22 y 25, ¿no? La mujer 22 y el varón 25. Yo digo algunos nunca. Y no es por hacerme la burla, es una realidad, porque este desarrollo de la función ejecutiva es la que, bueno, todas las funciones en realidad, ¿no? Pero esta función ejecutiva es la que nos muestra claramente en estas épocas que nuestro cerebro es uso dependiente. ¿Qué pasa? O sea, estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo cómo no hay regulación de la conducta. Como si la chica de mi amigo me gusta y la chica no quiere estar conmigo, yo lo obligo, ¿sí? No me importa mi amigo. Como que me he enojado con la esposa y bueno, pues la mato. O mis hijos me molestan, los mato. O sea, ¿qué pasa? Esta función ejecutiva es de autorregulación. Pero no se, es mi explicación, muy personal, por supuesto. No se está desarrollando esta función ejecutiva. El niño pequeño tiene que esperar, ¿no? Tiene que minimizar el impulso, tiene que aplazar la recompensa, tiene que levantar la mano para hablar, tiene que hacer filas. No sé, todas las actividades que tendrían que inhibir el impulso, pararse, respirar, ¿no? No sé, lo que se hacía al formar fila, por ejemplo, mediatiza el impulso. Y todo eso, ¿por qué? Porque el cerebro es uso dependiente. Si el exterior genera la experiencia, en el cerebro hay conexiones. Pero si no hay experiencias, ¿cómo el cerebro va a tener conexiones? Entonces no vamos a poder educar la función ejecutiva en la universidad si es que no hemos trabajado antes. Sí, en la universidad también trabajamos. Yo, por ejemplo, nunca en realidad, nunca he dado materias de primer, segundo semestre, nunca. Y realmente yo les oía a mis colegas, porque tenemos reuniones a veces de docentes,
a los de primer semestre se agarran sus cabezas. No, no es posible. ¿Qué ha pasado? No esperan, no aplazan la recompensa, no mediaticen el impulso, no utilizan la memoria de trabajo. Él no tiene freno inhibitorio. No. ¿Por qué? Porque el entorno no está demandando eso. Si el entorno no demanda nuestro cerebro, su uso dependiente no desarrolla. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que cuando no hay demanda, no hay conexión. No hay demanda, hay conexión. ¿Sí? Entonces, si no hay conexiones, esta parte no va a ser pues bien densa o estructurada. Si no hay conexiones, entonces puede, yo digo, es mi supuesto, inclusive hasta afectar la estructura. Y cuando me toman una tomografía, esta parte puede ser muy difusa. Pero ¿qué ha pasado? Simplemente no ha habido activación cortical. O sea, no ha habido demanda externa. Y como no ha habido demanda externa, por supuesto que esta zona no ha desarrollado. Otro peligro es que si no hay demanda externa, yo adquiero una serie de conductas por repetición, por ensayo, por error, por reforzamiento negativo, porque de pronto yo grito y ya me dan todo, listo, mejor es gritar, ¿no? Entonces no se desarrolla. Y por un principio de plasticidad cerebral, ¿qué es lo que pasa? Repito, 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 neuronas que emiten juntas se asocian y esto se convierte en mi forma natural de comportarme. Y listo, después tendré que hacer reeducación. Entonces, la función ejecutiva también tiene que ver con la toma de decisiones. Nuestro cerebro tiene dos sistemas, tiene un sistema deliberativo y un sistema reflejo. La idea es llegar al sistema deliberativo, ¿no? Este sistema para deliberar yo tengo que tomar en cuenta dos o más opciones, elegir una buena, ¿verdad? El sistema reflejo me hace actuar por reflejo, no tiene que ver con el córtex. Entonces, tenemos nosotros que promover como estrategia la toma de decisiones, ¿no? Porque deliberar es reflexionar, es fijar objetivos a largo plazo. Las pequeñas decisiones se basan en el cerebro racional por su alto gasto de energía. Las decisiones deben ir en pequeñas dosis, ¿no? Eh, la toma de decisiones está impregnada por las emociones. Por eso nos dicen, para tener acceso al córtex, o sea, cuando yo decido, voy a decidir algo, tengo que un ratito, déjame pensar, ¿ya? Ese córtex va a hacer comparaciones, relaciones, asociaciones, va a haber experiencias previas, así velozmente, pero toma un tiempo. Ah, no, o cuando yo decido sin tener acceso al córtex, mis decisiones pueden estar muy semejantes a mi estado de ánimo. Si yo estaba enojada, ser enojosas, ¿no? Si yo estaba feliz, mis decisiones van a ser tan felices que te puedo regalar mi auto, ¿no? Entonces, tengo que tener para la toma de decisiones, sí las emociones tienen mucha importancia, ¿no? Pero puedo yo tomarme un tiempito. Entonces, la intención que se genera en la mente, eso es la voluntad, ¿no? Y la voluntad siempre se inicia con el esfuerzo. Las redes de información, o sea, todas las redes de información que yo tengo participan en la toma de decisiones. Quiero mostrarles el esfuerzo en el cerebro. Ahí está. Tenemos que promover el esfuerzo. Aquí, miren, en estas zonas, aquí, en las zonas más bajas y más internas del cerebro, tenemos un núcleo que se llama núcleo cuerulus, ¿sí? Este núcleo cuerulus tiene conexiones con las vías de la noradrenalina, que tienen que ver con la atención. Este núcleo también tiene conexiones con el sistema límbico, ¿sí? ¿Y qué hace el esfuerzo? ¿Cómo es el esfuerzo? Primero las pupilas se dilatan, ¿verdad? ¿Y cómo percibimos este esfuerzo? La corteza prefrontal, aquí está la corteza prefrontal y sobre todo este núcleo y, se activan. Entonces, además, implica emociones, implica yo me esfuerzo y después viene serotonina, calma, satisfacción, logro. Entonces, el esfuerzo en el cerebro activa, el esfuerzo activa todo el cerebro. El esfuerzo compromete todo el cerebro. ¿Ya? Eh, esta, sí, esto no, esto ya hemos visto. El orden.
Las rutinas, los hábitos, no todos los hábitos son malos, les decía. El orden es una habilidad cognitiva que es la base para el desarrollo, ¿no? Del pensamiento lógico, toda la información con la que contamos se encuentra almacenada en el cerebro, pero de forma ordenada. Si nosotros dormimos bien y tenemos el hábito de repetir lo que hemos hecho en el día, la información se va a clasificar en la noche. Y cada vez se van a activar menos redes, o sea, se activan varias redes en el cerebro, ¿no? El orden, dice, es contrario al olvido. ¿Ya? Cuando todo está organizado, almacenado, una pequeña pista basta para que el recuerdo venga. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hacer una fila, ¿no? De pequeño a grande. La planificación es una función de apoyo, ¿no? Pero tiene que ver con las zonas prefrontales. Y hemos visto que las zonas prefrontales nos ayudan a fijar objetivos, a hacer planes, a planificar. Pero cuando yo planifico, ¿qué pasa a nivel de funciones? Mi mente hace representaciones mentales. Esto es lo que yo quiero lograr. Entonces, yo planifico irme al Japón, digamos, ¿no? Entonces ya mi mente ha visto el aeropuerto, ha visto cuánto hay que pagar, que el impuesto se ha incrementado, que allá llego, que el taxi vale 2.000 yenes, y entonces ya estoy planificando. Pero mi mente se ha ido al futuro, ¿verdad? Me ha hecho hacer anticipaciones, es decir, representaciones mentales. Cuando yo elaboro el plan mental, las mismas áreas cerebrales trabajan como si estuviese haciendo el viaje, digamos. Ya todas mis áreas han trabajado. ¿Sí? Ahí está la investigación donde ponen a jóvenes voluntarios a hacer abdominales. Unos hacen abdominales y los otros imaginan haciendo abdominales. Ambos bajan en diámetro de pancita, ¿no? ¿Qué ha pasado? Uno imagina. O sea, es lo mismo imaginar. O sea, ahora yo no les digo que imaginen. La imaginación tiene que terminar en acción o en creatividad. Si no, somos soñadores. Eh, cuando dice, cuando se elabora un plan mental, se activan todas las zonas cerebrales que corresponden a la realización del plan y solo se detienen al enviar los impulsos diferentes al cuerpo. Es decir, cuando se elabora una planificación, el cerebro ya ha conformado las redes de acción, aunque no ejecute la acción. ¿Por qué? Porque se inhibe la acción, no pasa a los músculos, ¿no? Pero ya he hecho el plan y cuando lo haces es como la segunda vez, ¿sí? Entonces, planificar es súper urgente, esta es una estrategia de apoyo. Hacer proyecciones es otra estrategia de apoyo. El cerebro está constantemente proyectado. Dice Raúl Punset, es español, que es un divulgador también, él dice, estamos todo el tiempo proyectando. Nuestra mente todo el tiempo está haciendo proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una función que es fundamental, que nos lleva al pasado, nos mantiene en el presente y nos lleva al futuro. O sea, haciendo proyectos estamos con la memoria, ¿verdad? La memoria nos lleva a un futuro cercano, que es el producto que yo quiero del proyecto. Y me hace caminar en esa línea del tiempo para conseguir lo que he planificado. Entonces, el formular proyectos funciona, la constancia, la fortaleza, ¿no? La constancia y la fortaleza se educan desde los primeros años, ¿no? La idea es repetir hasta dominarla. Y bueno, ya estamos terminando. Sobre todo, dice, tenemos que valorar las competencias del ser, ¿sí? El estudiante también, nosotros vamos a mostrar un ser, ¿verdad? Un docentes, porque hemos dicho, los docentes estratégicos, los docentes de este enfoque son modelo, porque sabemos que en nuestro cerebro tenemos unas neuronas espejo que captan exactamente todo lo que yo hago. Y también sabemos que nosotros desde la educación somos artífices de lo social en el aula y que nosotros desde nuestro inconsciente podemos transmitir ideología, transmitir posturas, transmitir criterios, pensamientos que pueden inclusive modificar la mente de los estudiantes. Entonces, como ser, yo tengo que ser una persona muy bien tratada, ¿no? Yo tenía una propuesta y les decía a los coordinadores, ¿por qué no se hacen talleres
presenciales, no importa uniendo todos los programas de autoconocimiento. Nuestros doctores tienen que ser, pues, doctores en todo el sentido de la palabra, ¿no? Honrados, altruistas, investigadores con ética, no, pues tienen que ser doctores. Cuando uno diga doctor, no es que ha estudiado más que todos, es toda una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde este enfoque valoramos las competencias del ser, ¿sí? Bueno, y con esto habríamos terminado esta parte. Aquí hay un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actividades puedo hacer en una clase para desarrollar estas competencias de la inteligencia ejecutiva? Todo el tiempo yo tengo que ver que mis estudiantes vayan tomando decisiones, planificando, desarrollando su voluntad, el orden, la constancia, la fortaleza, establecer metas, aplazar las recompensas, saber esperar, mediatizar el impulso. Cuando esperan y mediaticen el impulso, de aquí, de esta zona, salen, digamos, impulsos, deseos y necesidades, ¿ya? Eh, Al niño pequeño tengo que llenarle sus necesidades, tengo que enseñarle a inhibir sus impulsos, ¿sí? Y si puedo darle sus deseos. Cuando aplazan la recompensa, un estímulo de aquí, pone esto en stand-by y aprenden a mediatizar el impulso. ¿Por qué? Porque aplazar la recompensa. Aprenden a esperar. Este experimento de los niñitos de los masmelos de Mitchell, es un experimento de Mitchell que se ha replicado en varias universidades, que solo se necesita tener una aula Gesell, donde les ponen a los niñitos así sus platillos con sus masmelos. Y les dicen, te voy a dar el doble cuando vuelva si no has probado. Entonces los niñitos, un niñito prueba, toca, el otro lo huele, ¿sí? Y era tal la tentación de los niñitos de 4 o 5 años, ¿no? Que uno se tapa sus ojos, así se tapa sus ojos, y una niñita se mete bajo la mesa. Entonces entra el evaluador y les da el doble de más menos, pero les hacen un seguimiento longitudinal. ¿Por qué? Porque se entiende que estos dos niñitos han diseñado sus propias estrategias para no comer los masmelos, porque eso ha salido de su propia mente, de su estrategia, ¿sí? Entonces han visto que no viendo el estímulo no se lo van a comer, pero esa es su estrategia. Estos chicos han tenido éxito hasta en la universidad, que se les ha hecho el seguimiento, ¿no? En cambio, aquellos que no han mediatizado el impulso han tenido diferentes vidas, ¿no? Diferentes experiencias. Pero bueno, todo depende de que nosotros cambiemos nuestros esquemas. Hemos estado hablando, miren, de estrategias que se dan en la mente de los estudiantes, pero que tienen que ser formadas por mí como docente, que yo también tengo que tener mis estrategias y ser consciente de mis propias estrategias. Si yo soy consciente de mis estrategias, o sea, cómo aprendo mejor, qué posturas, si la luz, cómo repito, cómo codifico, qué me interesa, qué me enciende cuando ya me estoy apagando, es metafórico, ¿no? O qué yo olvido menos, cómo aprendo más rápido. Si fuéramos conscientes de eso, yo creo que podríamos sí ser docentes metacognitivos, ¿no? Que podríamos guiarlos a lograr a identificar sus estrategias. Les repito que las estrategias son procesos, son habilidades mentales, pero son conscientes, son conscientes. Los hábitos se pueden volver inconscientes, pero la estrategia es un proceso mental que siempre es consciente. No se olviden que si este es el 100%, ya, este 10%, que es menos todavía, este 10%, esto es lo que yo manejo, lo inconsciente. Todo lo demás está atrás. Entonces ya no hablamos del inconsciente freudiano, hablamos, dice Punset, del sabio inconsciente. ¿Qué es el sabio inconsciente? Ya decide, la velocidad de respuesta es mayor del inconsciente. Miren la capacidad de almacenar información, ¿no? Y de manejar información. En este momento
yo estoy trabajando con unidades de información que alrededor, hablar en voz alta, utiliza alrededor de 50 bits, 50 unidades de información. Y todo mi inconsciente por atrás está con 11.000 millones de bits. 11.000 bits. 11.000 bits. ¿Sí? O sea, ¿hay comparación? No. ¿Quién decide? ¿Mi inconsciente o yo? Y ahí viene la capacidad de la toma de decisiones, ¿no? Hay que considerar este tiempo que hay mayor cantidad y la velocidad de respuesta, ¿no? En la parte consciente, el córtex va a 125 milisegundos. El inconsciente va a 500 milisegundos. O sea, ¿quién decide? La idea es cambiar estos esquemas mentales. ¿Por qué? Porque el plan es la diversidad. ¿Sí? Hoy en día tenemos que atender a la diversidad en el aula. Vean, esta es una mentalidad de crecimiento que activa cuántas áreas y una mentalidad fija, ¿ya? O una mente de cristal o una inteligencia cristalizada, como se llamaba antes. Esta es una mentalidad de crecimiento que debe tener, miren, cuántas partes a nivel del cerebro. Mínima actividad eléctrica en personas con mentalidad física y muy alta en aquellas personas con actividad, con mentalidad de crecimiento. Bueno, hasta aquí son las estrategias. Nos quedaría para la siguiente clase evaluación y contexto. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, algún aporte, algún ejemplo? Quiero cerrar. Nada.